Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Cada vez que hay un triunfo, hay también una derrota. Y como dice la frase sabia si los hay, la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Pero en este caso, la derrota de anoche de la coalición republicana tiene muchas razones, tiene muchas causas que no son tan difíciles de entenderlas, ni de verlas, ni tampoco de preverlas antes de que se hubiese dado esa derrota. Porque tengo la inmensa suerte, lo cual también es un honor, de que miles de compatriotas me toman como un referente en esto de la comunicación y la investigación estadística. Y desde anoche, cuando empezó a confirmarse el triunfo de Yamandú Orsi, fueron infinidades los mensajes, especialmente de desilusión, muchos de ellos, por el triunfo de Orsi y lo que, según creen esos compatriotas, le espera a nuestro querido Uruguay. Y también la desilusión con ese más de 1.100.000 compatriotas que optaron con su voto por la fórmula Orsi-Cose. Pero acá, mucho más que la desilusión que pueden tener miles y miles de compatriotas con esos otros compatriotas, acá creo que el primer análisis que se debe hacer es quiénes son los responsables de la derrota, de una derrota que en una situación, llamémosle, parecida a lo normal, nunca debió haber sucedido. Y sin dudas de ninguna clase, el primer responsable de la derrota de las fuerzas republicanas de ayer tiene nombre y apellido. Se llama Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, con la cual todos, me incluyo, porque todos ustedes saben la inmensa pelea que di a costa de muchos sacrificios familiares para que en el 2019 torciera lo que parecía ser un destino manifiesto de nuestro país camino a los países que gobierna gente con la ideología y el modo de pensar y actuar políticamente de Yamandú Orsi, que todos lo sabemos. Creo que nadie en este país no sabe eso. Y los que apoyaron ayer a Orsi, está claro que no pueden decir que no quieren que Uruguay camine hacia modos de ser parecidos a los de Venezuela, o a Cuba, o a Nicaragua. Nadie puede, en su sano juicio, que votó a Orsi ayer, puede decir, no, yo quiero otra cosa. Pero el gran responsable de la derrota de anoche se llama Luis Lacalle Pou. Básicamente, por 3 o 4 razones. La primera razón, porque fue él que puso por sí y ante sí al candidato del Partido Nacional, que todo el mundo sabía que iba a ser el candidato de la coalición republicana. Porque Álvaro Delgado fue no el candidato del Partido Nacional, no el candidato de la coalición republicana, fue el candidato de Lacalle Pou, que prácticamente es una especie de dueño del Partido Nacional y por su propia voluntad puso a su secretario de candidato a la presidencia. Cuando todo el mundo sabía, incluso en el Partido Nacional, esto es una crítica política, ¿no es así? En nada toco la honorabilidad de las personas,
acá estamos hablando pura y exclusivamente de política, pero de la vida de todos los uruguayos, que tiene que ver con la administración del Estado. Todo el mundo sabía dentro del Partido Nacional que había muchísimos mejores candidatos por llegada con la gente, por imagen, por carisma, por historia, que el doctor Álvaro Delgado. Y lo dije muchas veces, a fuerza de caer antipático ante gente muy poderosa, cosa que le importa tres carajos, de que se estaba caminando alegremente al precipicio con los ojos bien abiertos y con una sonrisa muy estúpida. Porque todos decían, dentro mismo del Partido Nacional, claro que con una voz muy débil, parece mentira, en un partido que supo levantarse tantas veces en armas contra el poder, que aún tiene en sus banderas entampadas la figura de Aparicio Saravia. Parece mentira cómo aceptaron una imposición de una sola persona, si fuera el presidente de la República, sin decir ni pío. Todo el mundo sabía que, por ejemplo, José Luis Falero era el mejor candidato que tenían los blancos a la presidencia. Tan fue así que Falero terminó siendo el gran responsable de la campaña. Todos los días, un día sí, otro no, inauguraba alguna obra, alguna carretera, algún puente, para ayudar a las posibilidades de la coalición republicana. Y todo el mundo sabía, en esto acá lo exento de culpas al doctor Lacalle Pou, porque yo sé que esto fue idea exclusivamente de Delgado. Todo el mundo sabía que la candidatura a vice de la señora Ripoll era rechazada y repudiada por la inmensa mayoría de los blancos. Que todos los blancos creían, porque como los blancos están en esa, igual que el frente de las fórmulas paritarias, que por lejos la mejor candidata a la vicepresidencia, más allá del fracaso electoral que tuvo en las internas, era Laura Raffo. ¿Quién de ustedes que me está escuchando no coinciden con esto que estoy diciendo? Por lo tanto, la primera razón de la derrota fueron las definiciones de la fórmula del partido mayoritario dentro de la coalición republicana. La segunda razón de la derrota, que fue la razón de la victoria en el año 2019, fue que dentro mismo de la coalición republicana y dentro mismo del gobierno lo destrozaron a Cabildo Abierto. Porque nada hizo el Frente Amplio para destrozar a Cabildo. Fueron sus compañeros del gobierno, los blancos y los colorados, que destrozaron abiertamente a Guido Manini y a su partido Cabildo Abierto, que fueron los grandes responsables del triunfo en el 2019. ¿O es que alguien cree que la suma de blancos y colorados en el 2019 le hubiese dado la victoria a Lacalle Pou? Sin los 270.000 votos de Cabildo, jamás Lacalle Pou se hubiese colgado la banda presidencial. Y sin embargo, un día sí y otro también, le ponían palos en la rueda a la evolución de Cabildo Abierto y lo terminaron gastando tanto, que terminó siendo un tremendo fracaso electoral. Pero ese fracaso electoral, que sin dudas
El primero que lo padeció a nivel partidario fue el mismo Cabildo Abierto. Lo padeció realmente la coalición republicana. Porque esa es la otra gran razón, si tenemos que analizar las dos principales razones de la derrota. La fórmula presidencial y el destrozo de Cabildo Abierto hecho por la misma interna de la coalición republicana fueron las dos verdaderas razones de la derrota de ayer. Inventaron la candidatura de Bordaberry dentro del Partido Colorado exclusivamente para que le sacara votos a Cabildo Abierto. Hicieron todo un show con el famoso tema de una vivienda del Ministerio de Vivienda para destrozar la imagen de la esposa de Guido Manini. No le votaron ninguna de las medidas que le daban identidad a Cabildo Abierto. La ley forestal, la liberación de los presos políticos, la pelea contra la usura y los tremendos intereses de los préstamos que depende la clase media y los más pobres. ¿Estoy descubriendo algo con esto que les estoy diciendo? Y podemos citar una tercera razón que la debieron dar y no la dieron jamás. Tal vez pagando el precio a un origen de clase. Al ser humano siempre hay que entenderlo desde su origen y su situación de vida. Y es muy difícil pedirle a aquellos que tienen un origen muy alto a nivel socioeconómico, que nunca les costó mucho la vida, que nunca les costó mucho sacrificio, entender la pelea de aquellas inmensas mayorías sociales que un día sí y otro también se preguntan cómo harán para llegar a fin de mes. Nunca jamás dieron la pelea ideológica contra el estalinismo educativo que padecen nuestros jóvenes, ya no solo en la universidad, ya no solo en los liceos, sino también en las escuelas. Nunca, jamás la dieron. Si los colorados hasta premiaron a quien nunca dio esa pelea con la candidatura a vicepresidente. Nunca jamás dieron la pelea en la injusticia que padece nuestro país, en las cuales los grandes privilegiados son los más poderosos, los políticos y los empresarios. Nunca jamás cumplieron la famosa promesa de las auditorías que debió haber llevado tras las rejas a muchos políticos corruptos y empresarios y funcionarios que vivieron a costa del esfuerzo de la mayoría. Jamás la dieron. Entonces, tal vez omnibulados y engañados por una gestión mayormente positiva en algunas áreas del Estado, especialmente fundamentado en grandes ministros, como fue el caso de Falero, como fue el caso de Salinas, como fue el caso de Mieres, y mucho marketing, creyeron que era suficiente. Cuando alguien confunde la realidad, creyendo que basta el deseo personal para que algo se concrete, las consecuencias por lo general son gravísimas para un pueblo entero.
Y nuestro pueblo, hace tiempo que vengo estudiando esta realidad, y hace tiempo que dije en un editorial que mi pelea política llegaba hasta el 24 de noviembre, porque cada vez más confiaba menos. No tengo nada que cobrarle a nadie, porque la pelea política y todo el inmenso sacrificio que embarqué a mi propia familia fue una decisión personal, que tal vez esperaba más aliados, ya no por una cuestión de simpatía, pero sí por una cuestión hasta de interés, es cierto, pero no los tuve. Me voy de esta pelea política que di con la frente en alto, y sé cuando me llegue la hora de la hora que podré mirar a los ojos de mis hijos y decirles que peleé por un país como la gente para que ellos pudieran vivir en paz. Está claro que fracasé con todo éxito, pero no me gustaría estar en el lugar de aquellos que han triunfado, ni tampoco de aquellos que han perdido sin siquiera haber dado lo mejor de sí, tratando de torcer lo que hoy parece un destino manifiesto. Cuando vuelva a conducir estado de situación, el lunes 2, luego de este viaje por razones profesionales a Paraguay, tan solo tendrán al frente de estado de situación un profesional de la comunicación. Y nada más. Esperan horas muy difíciles en Uruguay. ¿Habrá alguna vez un camino de retorno? Bueno, tan solo decir que a la larga cada pueblo tiene el gobierno y los dirigentes políticos que se merecen. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Vientos del 80, tiempo de no hacer la cuenta para no llorar. Ya no quedaba en la ilusión ni el mínimo rincón para un fracaso más. Ansias de encontrar el modo de salir del modo y empezar a andar. Poder cortarle la raíz a este presente gris, país. Aquí, el último rincón del sur, viejo granero de la paz y del trabajo. ¿Qué pasó con la sonrisa de esta tierra? ¿Cómo hicimos para hundirnos tan abajo? Aquí, aquel lugar feliz que Dios me regaló, la suerte de vivir. Ya en el último parcial parece que soñaran con poder partir. Pero toda historia tiene muchas hojas nuevas para comenzar. Todo ese tiempo de aquí en más, ¿y a quién le va a importar que entonces yo esté viejo y viejo? ¿Cuánta culpa pagará
la juventud. Qué tristeza hay en el rostro de Jesús. Él espera en la quimera de crecer al que antes de nacer lo cargan con la cruz. Cómo duele la pregunta más tenaz cuando un hombre no la puede contestar. ¿Qué hago con mis sueños, mi derecho de vivir y estas ganas de quedarme aquí? Vamos, siempre hay un mañana con una ventana para ver el sol. Quiero un país para soñar con el milagro elemental de una esperanza cada día, y habrá otro vino y otro pan con otra historia que contar para volver a comenzar. Neri Pinato, la voz de los sin voz.